¿Cuántos hombres de Dios han visto la mano de su Dios manifestándose con poder ante cualquier situación a la que ellas se enfrenten, esperando que Dios les traiga una respuesta? ¿Cuántos hombres de Dios vieron cosas sobrenaturales? Hablamos de este hombre Josué, que vio cosas extraordinarias en Egipto y las estaba experimentando ahora él de la mano de Dios. Bendiciones, amados hermanos. Continuamos hablando de este gran varón de Dios, soldado de Dios, uno de los sobrevivientes del desierto, la generación que salió de Egipto pereció, todos murieron. Los 10 espías que demostraron su temor, su miedo, también perecieron ahí en el desierto. Y los únicos varones que sobrevivieron, porque Dios los guardó, fue Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Números 14, en el versículo 38, dice la palabra de Dios: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Solamente estos dos hombres, de los 12 espías enviados, solamente ellos dos quedaron con vida. Había un objetivo, había un plan, había un propósito de parte de Dios. Ese propósito se cumpliría. Por eso preservó la vida de Josué y de Caleb. Una de las experiencias que vivió Josué al lado de Moisés es cuando fue elegido por Moisés para ir al monte Sinaí, donde se iba a encontrar con Dios, pero Josué no subió hasta la cima. Él no fue testigo de la entrega del Decálogo o de los 10 mandamientos, pero sí pudo sentir y darse cuenta de lo que estaba aconteciendo. Pudo sentir la presencia de Dios, cómo Dios estaba haciendo temblar el monte, y cómo pudo ver que aquel monte se llenó de humo, y la forma en que Dios habló al pueblo hebreo. La estancia de Moisés en aquel lugar, ahí en el monte, era larga. La estancia de Moisés, hermano, estaba tardando. Moisés fue elegido para estar en el monte Sinaí, donde se iba a encontrar con Dios. La tardanza de Moisés, hermano, fue causa de que Dios le estaba dando las indicaciones, cómo tenía que dirigirse, cómo tenía que actuar. Le estaba mostrando cómo tenía que hacer el tabernáculo, cómo tenía que hacer los altares, cómo iban a hacer las ofrendas. Con lujo de detalles, Dios le estaba dando las indicaciones a Moisés, y por eso fue su tardanza en ese monte. Algo sucedió. Debido a esa tardanza, el pueblo se desesperó, y aquel varón que no subió hasta la cima, que estaba esperando por su líder Moisés, ese hombre Josué, fue el que escuchó el alboroto, hermano, que estaba sucediendo en el campamento. En el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 17, dice la palabra del Señor: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Al descender Josué juntamente con Moisés, se dieron cuenta de que los israelitas habían fabricado un becerro de oro. Adorándolo, cayeron en el libertinaje, cayeron en cosas
que a Dios no le agradaban. Y esto provocó la ira de Moisés, que destruyó en ese instante las tablas que Dios le había entregado. En esas tablas de piedra se encontraba el decálogo o los 10 mandamientos. Moisés volvió a subir al monte para recrear las tablas, pero debido a la reacción que había tenido el pueblo, en esta ocasión, Josué tal vez se quedó al cuidado del campamento, porque en esta ocasión solamente Dios le dice a Moisés que subiera él solo. Josué se quedó en el campamento y tal vez al cuidado de la gente, al pendiente de que el pueblo israelita no cambiara su esperanza en Dios. Dios eligió como sucesor a Josué, después de vagar varios años en el desierto, y se dice que le dio la invencibilidad. Se convirtió en un hombre invencible para que pudiera conquistar la tierra. Recordemos que esa tierra era habitada por hombres de un tamaño sobrenatural. Había gigantes. La primera experiencia sobrenatural que experimentó Josué como líder de los hebreos, había experimentado otras atrás de su liderazgo, que fue cuando estuvo con Moisés, como las plagas, como cuando se abrió el mar. Pero ahora, como líder de los hebreos, Josué, de la mano de Dios, empieza a experimentar cosas sobrenaturales. En Josué capítulo 3, verso 13 al 17, podemos darnos cuenta de lo que dice la Escritura. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Una vez más Josué experimenta el poder de Dios de esta forma. Dios lo estaba preparando para la conquista. El pueblo hebreo pudo ver cómo Dios respaldaba a Josué en todo, hermano, lo que él hacía, y la experiencia de cómo Dios detenía las aguas del río Jordán, que estaban a punto de desbordarse al entrar los pies de los sacerdotes al río. Pudieron cruzar los hebreos una vez más, ayudados por el poder de Dios, así como cruzaron el Mar Rojo. Ahora cruzaban el Jordán en seco. Otro evento que vino a marcar la vida de Josué sucedió cuando iba camino a Jericó. Este pasaje bíblico, hermano, a mí en lo personal me gusta mucho, porque tiene un encuentro con un ser que tal vez Josué nunca se imaginó que se iba a encontrar. Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Cómo Josué se encuentra con un varón con su espada desenvainada.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba de delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué experimenta tal vez algo que pudo experimentar Moisés también, algo sobrenatural. Pisar una tierra que en ese preciso momento se convertía en santa por la presencia de la zarza ardiendo, y en este momento por la presencia del príncipe del ejército de Jehová. Cuando Josué observa a lo lejos a este varón, su reacción fue preguntarle si era de los suyos o de sus enemigos. Ahí este varón, que no es más que el Señor Jesucristo, quien se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué mejor ayuda podía tener Josué para conquistar la tierra de Jericó, si el mismo Jesús estaba ahí con él? Si la presencia de este príncipe ahora lo acompañaba, no era un ángel, era Jesús, porque los ángeles no reciben la adoración, solo Dios, solo Jesús y solo el Espíritu Santo. Así que era Jesús el que estaba ahí. Recibió la adoración de parte de Josué. Enseguida, hermano, Jehová le da la estrategia de guerra para conquistar Jericó, después de haber santificado al pueblo por medio de la circuncisión. Pues dice la palabra de Dios que afiló cuchillos y circuncidó a toda esa generación que sería partícipe de la conquista. Obedeciendo al mandato de Dios, Josué circuncida a todos aquellos que no estaban circuncidados. Ya Josué, preparado para la conquista y habiendo recibido la estrategia de guerra de parte de Dios, dice Josué capítulo 6, verso 1 en adelante: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pues Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El ejército se pone en marcha. Al rayar el sol, hermano, comenzaron. Adelante va la vanguardia formada por los mejores soldados de Israel. Las lanzas flameaban de un color rojizo, sediento de sangre, al reflejar los colores de la aurora, pues estaba amaneciendo.
Luego enseguida venían los sacerdotes, venían con sus vestiduras blancas, con las trompetas de Dios en su mano. Tras ellos viene el arca de Dios y cierra la marcha el resto del ejército, la retaguardia. Una nube de polvo se levanta en el desierto por la multitud que avanzaba hacia Jericó. El ejército hebreo, hermano, estaba a punto de conquistar esa tierra. Adentro, en la ciudad, los soldados se preparaban para la defensa. Estaban tal vez bien equipados, tal vez ya se habían preparado con alimento, agua, porque iban a tener una batalla prolongada. Las murallas de Jericó tenían fama de ser invencibles, eran muy altas y anchas. Mientras tanto, en las ciudades cercanas de Canaán, estaban tratando, hermano, de ayudar a esta ciudad. Ya habían enviado tropas, tal vez, a ayudar a defender Jericó contra los israelitas. Eso lo dice Josué capítulo 24, verso 11. La ciudad estaba bien cerrada, hermano. Dice la Biblia que por causa de los hebreos nadie entraba, nadie podía salir tampoco. Tal vez los residentes de ese lugar estaban confiados porque los muros que protegían la ciudad, hay versiones que dicen que su altura era de 5 metros y el grosor de 3 metros. Y delante del muro había un foso de 8 metros de profundidad. Pero la orden de Dios siguió en pie. Y Josué siguió esa orden al pie de la letra, para que en ese momento los hebreos y la gente de Jericó, así como hoy nosotros también pudiéramos darnos cuenta de lo importante que es obedecer a Dios, pues su respaldo es vigente. 6 días dieron una vuelta, pero el séptimo día dieron 7 vueltas. Sonaron los cuernos de bocina y gritó el pueblo con gran furor, pues el Señor les estaba entregando la ciudad. Ahí se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dado a los hebreos, que habitarían en ciudades que no construyeron, que cosecharían en viñas que no habían sembrado. Yo no sé si usted puede imaginar por un momento aquel suceso, que usted estuviera presente en dicho acontecimiento, poder mirar con sus propios ojos cómo los muros eran derribados. De esa misma forma, hoy sí podemos ver con nuestros propios ojos cómo Dios derriba cualquier muro u obstáculo que se interponga en tu vida. Con tus propios ojos mirarás cómo se derrumban, cómo la gran montaña se hace llano, cómo las murallas se desploman, solo porque Dios está contigo, como lo estuvo con Josué. Una vez más Dios revela, hermano, de acuerdo al momento por el que atravesamos, Él viene a equiparnos y viene a animarnos para enfrentar los nuevos desafíos, para enfrentar, hermano, cualquier situación, para poder estar de pie, estar firmes. Pueden venir muchas cosas a nuestras vidas, pueden venir muchas cosas a tu vida. Puedes ver la muralla más grande que jamás te habías imaginado. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada desafío que se enfrente a ti, a tu persona, a tu casa, a tu familia, hoy podemos decir
con toda la confianza y con toda nuestra fe que si Dios está a nuestro lado, eso es pan comido. Pues Josué, hermano, e Israel pasaron por un cambio, por un tiempo donde Dios santificó a Israel, les entregó la ciudad por la obediencia a la estrategia de guerra que el Señor le dio. Nosotros solamente tenemos que prestar oídos a lo que Dios quiere y hacer las cosas como Dios quiere. El problema es cuando lo hacemos a nuestro modo, puede venir el fracaso. Si Dios da una orden, hay que cumplirla porque es una victoria segura. En Él no hay falla, no hay un punto de equivocación. El Dios, el proveedor de Israel en el desierto, el Dios de los ejércitos, siempre está con nosotros. Hubo un momento donde Israel estaba en la posición de recibir la provisión de parte de Dios. Ellos tenían, hermanos, solamente que prepararse para conquistar y obtener la tierra. Ellos esperaron la provisión para conquistar ese lugar. Tienen desafíos que tenía que enfrentarse el pueblo israelita, pero de aquí en adelante las cosas iban a cambiar, porque en ese momento, cuando el pueblo israelita comenzó a hacer las cosas como Dios quería, cuando comenzaron a obedecer a Jehová, esa nueva generación comandada por Josué, ahora se termina el maná del cielo. Viene este acontecimiento, el maná cesó, dejó de caer el pan del cielo para que se alimentaran y comenzaron a cultivar la tierra. Comenzaron a trabajar. Nosotros nos alimentamos por mucho tiempo con el pan de Dios, con la palabra. La recibimos, nos alimentamos y crecimos. Hoy es tiempo, hermano, que salgas a cultivar la tierra. Que salgas y siembres esa semilla. Porque si tú ya te has alimentado, ahora es tiempo de alimentar a otros. Nuestro Dios, hermano, además de ser un guerrero, nunca ha perdido ninguna batalla. Él quería, hermano, que el ejército le obedeciera y así lo hizo el ejército. Sensibilidad a su voz, ser sensibles a la voz de Dios. Ellos lo fueron, Josué lo fue. Usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Firmeza ante el enemigo y santidad. Así se manifestó Josué, firme en su decisión. Podemos conquistar la tierra, le dijo a Moisés, y santificó al pueblo. Firmeza y santidad. Es lo que Josué demostró y la forma en que Dios se manifestó a él. Jesucristo mismo con una espada desenvainada era el príncipe de los ejércitos de Jehová, presentándose ante el príncipe de los hebreos para que conquistaran esa tierra. El príncipe que se presentó ahí es el capitán, el general, el cabeza, el jefe del ejército de Dios. Le ordena quitar su calzado, pues era santo el lugar donde estaba. Las conquistas de Josué, hermano, fueron grandes. Terminaremos en un último video, hermano, hablando acerca de las victorias de Josué.
cómo obedeciendo a Dios nos lleva a una victoria tras victoria. No podemos andar de derrota en derrota, porque si Dios está con nosotros, Él nos llevará así, de victoria en victoria. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, un saludo, y que tengan una semana bendecida por Dios.